¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Está culminando el 2016. Difícilmente se realice el referendo revocatorio y es improbable que se convoquen a elecciones regionales el próximo mes de diciembre. Fue un error de la oposición concentrar su estrategia solo en la realización de un revocatorio presidencial. ¿Cuáles son los escenarios? Sin revocatorio y sin regionales. ¿Cuál es la propuesta de la oposición para el día después? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Antonio Ecarri, fundador de la Alianza del Lápiz, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri y profesor universitario en las cátedras de Derecho Constitucional y Filosofía Política. Bienvenido, Antonio. Gracias, Oscar. Encantado de estar aquí en tu programa. Todo indica que muy difícilmente, que es muy poco probable que este año se realice el referendo revocatorio. Y la oposición ha concentrado toda su estrategia en ese evento electoral. Ha sido un error de la oposición, debió la oposición concentrarse más bien en las elecciones regionales, acumular fuerzas, avanzar en posiciones, cambiar la correlación de fuerzas sociales y simbólicas y no solo electorales. ¿Qué crees tú? Mira, frente a la gravedad de la crisis política, económica y social que vive el país, Venezuela le urge salir y buscar una salida pacífica, constitucional y democrática y especialmente electoral a una inmensa y terrible y estructural crisis. Es decir, los venezolanos tenemos que buscar, a juro, una salida constitucional ya este año porque estamos al borde de un estallido social. En Venezuela las circunstancias hoy son muy graves. Estas noches recorría sectores de La Pastora, que no es Villarrosa, son los sectores que están alrededor del poder, Oscar. Te estoy hablando de Puerta Caracas, estoy hablando de La Toma, estoy hablando de Las Pilitas, estoy hablando de Mecedores, que son sectores populares además que están muy cerca del Tribunal Supremo de Justicia y del Palacio de Miraflores. Yo quiero recordar dos hechos históricos muy importantes. Uno, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no se dio, Oscar, porque en París se habían leído a Montesquieu y a Rousseau, se dio por hambre. Y la Revolución Rusa no se dio porque se habían leído el Manifiesto Comunista los moscovitas, se dio por hambre. Es decir, hoy en Caracas hay hambre. Frente a ese descontento producto de una profunda y estructural crisis económica, tenemos que buscarle una salida pacífica, constitucional, electoral. Yo te voy a decir una cosa. ¿La salida de Maduro tú crees que sea suficiente para resolver la crisis económica? Es el sistema completo y necesitamos buscarle. ¿Por qué la oposición no habla del día después? Que yo creo que es yo te puedo hablar del día después porque ha habido un equipo de la Fundación Uslar Pietri y con muchos dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática que hemos estado trabajando en un plan incluso para el día después. Ahora fíjate, ¿qué necesitamos hoy? Necesitamos que el referéndum se dé este año para elegir un gobierno de unidad nacional a 30 días que tenga la legitimidad suficiente para poder producir los cambios políticos, económicos y sociales que el país requiere. Atrasar esa agenda sería caer a Venezuela en un problema de legitimidad muy grave. Es más, yo le diría al presidente Maduro, utilizando aquí tu programa y tu espacio, el presidente Maduro tiene la llave de San Simón, o sale este año, que puede salir con todo su gobierno y todo su partido para ser un factor de oposición importante en la historia de Venezuela, habiendo respetado las reglas constitucionales, o va a salir el año que viene él solo. Yo le quiero recordar cómo sale la gente cuando abandona el poder, que ni el que le abre la puerta a Maduro le va a atender el teléfono. Es decir, nosotros necesitamos generar una salida constitucional y democrática y pacífica para evitar un estallido social. Desde el Country Club, desde un café en el Country Club hasta la última casa del sector La Manguera en Tacagua Vieja, la gente está esperando el referéndum revocatorio para evitar una hecatombe social. Explícame un poco frente a eso hay que hacer. Del gobierno de unidad nacional en un país tan polarizado y eventualmente con el chavismo en la oposición. Mira, de ganar la oposición las elecciones presidenciales una vez que se realice el referendo revocatorio. Pero por favor respóndeme cuando regresemos a los comerciales. Con mucho gusto. Ya venimos.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Planteas que el día después tiene que ver con la construcción de un gobierno de unidad nacional. Ahora, ¿cómo se implementa eso? ¿Cómo se vende eso en un país tan polarizado y eventualmente con un chavismo en la oposición? Precisamente, Oscar, y todos los que nos están viendo, un gobierno de unidad nacional es romper la polarización. Y aquí no hay que dejar los complejos a un lado. Si hemos venido diciendo durante 17 años que hay un sector del país que está totalmente excluido, bueno, es el momento de que todos incluyamos y que hay que incluir al chavismo decente, a un chavismo profesional que ha podido tener experiencias en algunas cosas y en programas sociales importantes. Más que el chavismo, yo diría las banderas del chavismo. Claro, pero también hay mucha gente que hay que respetar. Yo en la Alianza del Lápiz hemos abierto las puertas y en nuestro movimiento en Caracas se han incorporado muchísimo chavismo que viene de los sectores populares, de los movimientos sociales, que están absolutamente decepcionados. Pero la tesis... La oposición tiene el mismo discurso de hace 20 años, un discurso solo basado en la denuncia y en la crítica, que antes no funcionó porque los niveles de aprobación, los porcentajes de aprobación a la gestión de Hugo Chávez eran significativos. Mira, no, al contrario, yo creo que hay mucho ahorita en la mesa de la unidad democrática, hay muchísimos factores. Hay algunos que puedan tener un discurso, pero hay otros, muchísimos, que tenemos un discurso también propositivo, que hemos abierto las puertas a la inclusión social y política, que es la gran lección que va a recibir el chavismo al salir del poder. Porque es que no es que vamos a tener más de lo mismo serían más de 17 años o un gobierno sectario y excluyente. No, esto es un gobierno para la sociedad civil. Un gobierno de unidad nacional tiene que convocar a los mejores venezolanos sin complejo alguno. ¿Por qué? Porque necesitamos reactivar el aparato productivo del país, necesitamos tener los mejores programas sociales. Por ejemplo, tenemos un caso muy grave. Aquí hay niños con desnutrición, aquí hay niños malnutridos. Hay 10 millones de niños hoy, por un informe que presentamos nosotros en la Fundación Uslar Pietri, 10 millones de niños están en riesgo de malnutrición. Y eso significa que estamos condenando a la miseria, pues son niños que se les afecta su capacidad de aprendizaje por mal alimentados. A eso tenemos que tenerle un programa. Ya tenemos ese programa, lo hicimos junto con Acción Democrática y el ingeniero Negal Morales, que es la operación Democracia Alimentaria, utilizando también el canal humanitario que se abriría de manera inmediata a través de Cáritas Internacional y la ayuda del Papa Francisco, y convertimos a todas las escuelas del país. Abrimos todas las escuelas del país como comedores, porque necesitamos alimentar a nuestros niños. Tenemos que ser buenos padres. ¿Qué hacer con la exclusión? Además de la propuesta de gestión, ¿qué hacer con la exclusión? Hay heridas todavía abiertas. Y uno observa que la oposición, creo yo, no tiene todavía o no ha aprendido suficientemente de la experiencia de estos últimos 20 años. Uno siente que carece todavía de sensibilidad social, y un triunfo de la oposición podría acentuar las heridas, abrir mucho más las heridas sociales. Mira, al contrario, Oscar, yo no dudo que dentro de la oposición puede haber gente que tenga pensamiento de exclusión, pero hay muchísima gente que la tiene de inclusión. Nosotros mismos hemos generado y hemos roto y le hemos dado un mandarriazo al muro de Chacaíto. Es decir, yo era concejal de Chacao y me fui hace 8 años al oeste de Caracas a sembrar esperanza y a sembrar educación. Y el contacto, la incorporación, la unión de clases sociales para trabajar para un mejor país, eso está en la primera agenda. Yo estoy absolutamente seguro que con la experiencia que tienen personas, mira, nosotros tenemos personas como Henry Ramos que pudieran ser presidentes de la República. ¿Por qué? Porque tenemos un país en crisis con una enorme problemática política, social y económica que amerita una persona con experiencia, con temple, con autoridad, que pueda conducir los destinos del país. Pareciera que Henry Ramos es el candidato del chavismo. ¿En qué sentido? En que el discurso presidencial lo está inflando demasiado, lo menciona demasiado, como si quisiera que su rival fuese Henry Ramos Ayub, porque a lo mejor ha descubierto debilidades que no encuentra en otros líderes de la oposición. No lo creo. Yo creo que forma parte también de las torpezas políticas del presidente Maduro, que yo creo que este es el gobierno de las oportunidades perdidas, ¿no? Este gobierno tiene récord de oportunidades perdidas. Que el chavismo cree que Henry le tiene Ramos mucho temor a podría Henry Ramos. Polarizar mucho. Claro, lo que pasa es que tiene mucho temor de Henry Ramos. Yo te lo puedo decir por los sectores populares de Caracas, no solamente por la clase media, que ya vemos que ahora se desborda también en satisfacción y en simpatías hacia el presidente de la Asamblea Nacional.
sino que es que en los sectores populares. A mí me abordaban este fin de semana ahí en La Pastora y me decía, Carri, tráenos a Ramos Ayub. Y había gente, ojo, y quien me lo pedía habían sido personas miembros de la ¿Tú no crees que estos líderes de oposición que hoy tienen porcentajes significativos de aprobación y respaldo son también liderazgos inflados por el descontento, por la coyuntura, por las circunstancias? Que una vez que Maduro, eventualmente, si hay un referendo revocatorio, saliera del poder, son liderazgos que se desinflaman. Bueno, yo creo que ese es el reto de los políticos venezolanos y los políticos de la nueva generación. Lo que pasa es que tenemos unos políticos con mucha experiencia y mucha solidez, que es el caso de Henry, donde no creo que eso no sea ninguna burbuja. En el caso de Acción Democrática, como el caso del PRI de México o el caso del APRA del Perú, son partidos que al reactivarse, pues llegan e inundan todo el país en segundos. Ahora ya Deco, bueno, como decía Humberto Cheli, ¿no? que eran las negritas volvieron. Es que se habían ido, pero ahora volvieron. Y la verdad es que hoy Acción Democrática vuelve a tener presencia nacional. Es un partido con muchas bases históricas. Yo no soy militante de Acción Democrática, pero te puedo decir que en todas partes ya comienzan a salir los adecos. Yo organicé una serie de asambleas de ciudadanos. Inflados por las circunstancias, son liderazgos. No lo creo, Oscar, no lo creo. ¿Por qué? Porque las no hay discurso esperanzador. No, lo que pasa es que no en el caso popular. Mira, un caso es el caso de las franquicias políticas. Hay solo denuncia. No, hay casos de franquicias políticas y otro caso que hay todo un paquete de experiencia. Yo te puedo decir, por ejemplo, asistí a un acto en ocasión del aniversario de AD, donde estaba Diana D'Agostino de oradora, y ella hablaba de todos los programas sociales concretos que se habían dado durante la democracia y llevados por las primeras damas. Y es decir, ahí hay un bagaje histórico con mucha profundidad y mucha seriedad y mucha responsabilidad frente a otras cosas que son absolutamente nuevas y que pudieran tener las patas cortas. Por ejemplo, los programas sociales de la Cuarta República eran percibidos como migajas, como limosnas. No había otros componentes emocionales muy importantes. Yo no creo. Incluso la manera como eran definidos, programas para superar deficiencias nutricionales. En cambio, para el chavismo eran programas basados en el amor, en la inclusión, en el reconocimiento, amor de barrio, mujeres de la patria. Mira, no es importante a lo mejor desde el punto las de vista, definiciones, la lingüística, las gramáticas. A lo mejor desde el punto de vista lingüístico y gramático sonaban mucho mejor estos nombres rimbombantes, pero aquellos programas funcionaron y estos no. Hoy hay niños desnutridos y en aquella época nunca se vieron niños desnutridos. ¿Por qué llega Chávez? Si no había desnutrición, porque hubo un proceso. Porque hubo un proceso de decadencia de la democracia venezolana que no se supo renovar a tiempo. Y el país buscó un cambio. De esta hoy renovada, Henry Ramos renovado, ya que lo menciona. Mira, los grandes retos no es que tienen edad, sino que es que se adaptan a los nuevos tiempos. Yo creo que cuando uno pasa, estuve en Falcón, para no hablarte de Caracas, que lo recorro cada rato, y veo una dirigencia juvenil extraordinaria en todas partes de los partidos, que además me llama mucho la atención cómo se vienen readaptando a los nuevos tiempos. Fíjate, hay procesos, en la historia venezolana, hay procesos que concluyen y se acaban. Por ejemplo, el proceso de los conservadores con Páez, el proceso del liberalismo amarillo con la llegada de los andinos al poder, es decir, pasaron a la historia. Pero hubo procesos y hubo personas que van pasando en etapas. ¿Por qué? Porque se logran reinventar. El caso de Acción Democrática, el caso de Henry Ramos Ayub, es un caso que efectivamente está dando resultados porque se están reinventando frente al país. Eso hay que aplaudirlo. Pues nosotros desde la sociedad civil tenemos que aplaudir esa reinvención. ¿Cuál es la bandera de la oposición ahorita? La bandera que tú crees que puede cautivar, convocar, movilizar a la mayoría. Democracia, libertad para poder reactivar la economía venezolana. No se reactiva la economía venezolana si no es a través de un nuevo régimen que garantice las libertades económicas con un Estado social eficiente. En los estudios cualitativos de Interlace, una de las palabras con las que más se asocia al liderazgo del comandante Chávez es amor. ¿Dónde está el amor? Bueno, en el discurso opositor. Yo creo que hay mucha solidaridad de parte de nuestros gobernadores. Mira, los programas sociales mismos del gobierno de Miranda con Juan Maragall y la Secretaría de Educación, que libraron inmediatamente un programa para mantener algunas escuelas abiertas porque los niños se están muriendo de hambre. Yo creo que ahí hay mucha sensibilidad social que se está abriendo en toda la mesa de la Unidad Democrática y en todos los factores, sin hablarte del gobernador Falcón y hablarte de importantes gobernadores que de verdad que están haciendo un gran papel. Es decir, el país está obligado
obligado a reinventarse, como el chavismo también tiene que reinventarse si quieren mantenerse en el poder y mantenerse en la palestra política. O sea, si el chavismo quiere mantenerse en la palestra política, incluso como oposición, tienen que reinventarse porque los tiempos en Venezuela cambiaron y cambiaron para siempre. Es decir, aquí no es que vamos a regresar al pasado, no, es que necesitamos una república civil de instituciones con libertades democráticas, con una economía abierta, globalizada, que traigamos innovación, con una transformación educativa. Nosotros no podemos seguir con este sistema educativo tan terrible que nos está llevando a esto, un sistema educativo que tiene como objetivo el adoctrinamiento político. Quisiera que profundizáramos un poco sobre el inicio de clases, sobre la alianza del lápiz que tú diriges y que ha tenido que ha significado una experiencia muy exitosa en el oeste de Caracas. Pero cuando regresemos a los comerciales. Gracias. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Quería preguntarte sobre la Alianza del Lápiz que tú fundaste. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Qué has aprendido? Aprendí a conocer mucho más el oeste de Caracas. Hemos dedicado todos estos años, que no he tenido cargo público, sino al frente de la Fundación Uslar Pietri, a crear un movimiento social que le abra las puertas a los sectores populares. ¿Para qué? Para la inclusión, pero para la inclusión real, para la inclusión con programas sociales educativos excelentes. Educación es solución, Oscar, y educación es solución. ¿Cuál es el estado de la educación hoy en Venezuela? Estamos con una educación absolutamente colapsada, con una educación que no ha entendido los tiempos que vivimos. Primero, una educación donde el 75% de la infraestructura escolar venezolana está por el piso. Aquí no ha habido construcción de nuevas escuelas y las escuelas que tenemos están en ruina. Entonces, por supuesto, existe una suerte de cerco eléctrico que hay en sexto grado, donde nuestros niños salen expulsados de la educación venezolana para ingresar a las bandas delictivas. Ese es el origen de la violencia en Venezuela. Si no me preguntas cuál es la solución frente al problema de la violencia en Venezuela, la educación, pero reinventarnos el sistema educativo. Por ejemplo, nosotros creemos en que debe replantearse un INSE en Venezuela, pero un INSE para los emprendedores. La sociedad del siglo XXI, ya dejamos de ser la sociedad que viene de la revolución industrial. Estamos entrando en la era del conocimiento, en la revolución del conocimiento y la información. Frente a eso necesitamos un sistema educativo que esté a la par de esto. ¿Y cuál es? El sistema para los emprendedores, Oscar, darle oportunidades a la gente que pueda desarrollar. Nosotros frente a eso hemos desarrollado un programa que ya llevamos 1.200 egresados, 12 casas del lápiz funcionando en el oeste de Caracas, donde hemos graduado mujeres, sobre todo mujeres en ¿qué? En corte y costura, en peluquería, que ha sido un programa exitosísimo, en pedicure y manicure, además en computación. Y entonces, a través de todos nuestros programas y muchísimos otros cursos más, a través de nuestros programas, mucha gente ha cambiado la vida. O sea, los testimoniales que tenemos de cambio de ser una mujer que está sola en el barrio, que está sola en su sector popular, que está a despensas de un marido, que tiene que ella sola pasar hambre y necesidad con sus hijos. Una vez que adquiere la educación, se empodera, cambia su vida, adquiere libertad, adquiere fortaleza, cambia su personalidad, y hemos visto casos de personas que están totalmente arruinadas y ahora personas que tienen hasta su propia peluquería en el centro comercial Propatria. O sea, es decir, es cómo la educación transforma la vida del venezolano. Esa es nuestra propuesta, Oscar. Hacer que Venezuela sea un país de la educación, hacer de Caracas la ciudad educadora de América Latina. Nosotros estamos enfocados allí, es hacer las transformaciones que el país hoy requiere en educación, que es demasiado importante. Con respecto a la alcaldía del municipio Libertador, a la alcaldía de Caracas. Oscar, en este mismo programa, hace más de un año, dije públicamente que yo no quería ser diputado porque tengo un objetivo muy claro: hacer de Caracas la ciudad educadora de América Latina. Y es convertirme en alcalde de Caracas. Uno no puede estar, ya en los tiempos del siglo XXI, no puede estar escondiendo. Ahora, mi objetivo político ahorita es lograr una salida pacífica y constitucional a lo que hoy está padeciendo Venezuela, para que logramos en democracia, de la mano de la democracia y de la mano de la libertad, hacer de Caracas la ciudad educadora de América Latina. Tenemos todo un programa de gobierno, nos hemos venido asesorando con los mejores técnicos, pero también con las comunidades,
en ver cómo convertimos espacios, los espacios de la ciudad tienen que ser para la educación y la cultura. Cambios urbanos que están totalmente atrasados. Eso que pasó en Medellín lo podemos lograr en Caracas, lo que pasó en Bogotá, lo que ha pasado en Lima, lo que pasó en Buenos Aires, lo que han pasado en las capitales de América Latina. ¿Cómo entra ahí en esa visión? Protagonistas, Oscar, protagonistas. ¿Por qué? Porque son los capitanes de la educación. Es decir, yo no quiero simplemente una fábrica de títulos. Yo concibo al Poder Popular como una organización de base, que hay que formar, que hay que acompañar, que tienen que ser los primeros gestores de la administración pública, que pueden ser además los primeros hasta contratistas de la administración pública. Yo creo, por ejemplo, y estamos trabajando en un sistema de gerenciar con el Poder Popular el tema de la recolección de basura en la ciudad de Caracas, porque tú no lo vas a hacer con extraterrestres, lo tienes que hacer con la propia comunidad. ¿Y cuál es el eje fundamental? La educación. Excelente, Antonio. Esa es la vía. Bueno, muchas gracias por este análisis situacional. Gracias, Gustavo. Y ahora las conclusiones. Hoy la oposición atraviesa por un intenso debate y profundas divisiones alimentadas por la candidatura presidencial. Debe renovar el discurso de la denuncia que mantiene desde hace 18 años y responder a los desafíos de la crisis económica. Reconocer que sus actuales liderazgos están inflados por el descontento. También deberá enfrentar a los radicales que emergerán con fuerza si no se realiza el referendo revocatorio este año y apostar por una estrategia que le permita construir una mayoría social y una superioridad simbólica frente a un chavismo que todavía conserva las banderas de la inclusión social y el protagonismo popular. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.